las famosas H, ¿no? Bien. Primeramente, lo que es la amiloidosis. Miren ustedes en su quehacer, en adelante, cuando vean pacientes y vean enfermedades crónicas, por ejemplo, tuberculosis, amiloidosis, vean enfermedades como, por ejemplo, una osteomelitis, bronquiectasias, otras enfermedades crónicas, especialmente las granulomatosas. A veces ocurre de que abruptamente el paciente comienza a ser insuficiencia renal, ¿no? Comienza a presentar aumento de la creatinina, de la urea, ¿no? Comienza a presentar de repente, o el paciente va al odontólogo y comienza a ver que las reglas son poco excesivas, ¿no? De repente comienza a tener falla renal, falla hepática, ¿no? Porque comienza a tener cardiomegalia. No se explican el motivo. Entonces surge una pregunta, ¿no? ¿Por qué otro está poniendo eso? Entonces, inmediatamente, como ustedes ya han llevado sus patologías, inmediatamente se poquito y dicen que este paciente está padeciendo una amiloidosis, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué se hace? Se toma una biopsia. ¿De dónde se toma la biopsia? De la grasa abdominal, de la mucosa de la encía, sino también de la mucosa rectal, ¿no? Para detectar la presencia de la sustancia amiloide. ¿Qué es la sustancia amiloide? Amiloide viene de almidón, y el almidón se colorea pues con PAC, ¿sí? Con la coloración de ácido periódico, ¿no? Entonces, se detectó primeramente esta sustancia porque se parecía pues al almidón, ¿no? Y se estudió físicamente y químicamente. Y físicamente, pues, aunque físicamente se parecen, todas iguales, los grupos de amiloides, químicamente son distintos. Entonces, ¿qué es el amiloide? Es un conjunto de proteínas anómalas, mal plegadas, beta plegadas, como se dice, que son producidas a nivel hepático o producidas por diversos factores, como vamos a ver, y que se depositan en el tejido intersticial, ¿no? Ese tejido intersticial, ya sea de cualquier órgano, ¿no? Incluso de la piel, de la pared de los vasos sanguíneos, del mesanquio capilar, a nivel del glomérulo, pues va a causar atrofia de los órganos, ¿no? Por supuesto, el órgano va a adquirir mayor volumen, ¿no? El riñón se va a hacer más grande, pero a la vez se va a hacer más duro, ¿no? Más de una estructura mucho más compacta, mucho más mucho más peso, igualmente el riñón, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a causar daño de las células intersticiales, ¿no? Así como atrofia de estas células, y por ende, pues, la disminución de la función del órgano, ¿no? Entonces va a causar insuficiencia renal, insuficiencia hepática, va a causar problemas a nivel del miocardio, va a causar un aumento del volumen de la lengua, y es una amiloidosis sistémica, porque hay también amiloidosis también localizada del órgano. Y si es una amiloidosis localizada, pues a veces solamente con tratamiento del órgano afectado se resuelve el problema. Pero cuando la amiloidosis es sistémica, la enfermedad es irreversible. Bueno, entonces pues la amiloidosis, pues, dicho de esta manera, pues es una entidad que surge de bastante importancia porque se presenta pues adultamente y el paciente tiene mal pronóstico, ¿no? Y entonces, esta sustancia amiloide pues se produce, o sea ya por un exceso de sus síntomas, o ya sea por un defecto en el catabolismo, ¿no? Vamos a ver. Entonces, causa atrofia de los órganos, ¿no? Y pues se acumula en el espacio intersticial. Miren, acá tenemos dos imágenes donde vamos a ver a la izquierda una coloración de rojo de Congo. En la coloración para detectar esta proteína anómala, mal plegada, ¿no? Se llama rojo de Congo. Ustedes ven la pared de los vasos sanguíneos que tienen una coloración rojo, bastante característica, ¿no? Con la coloración de He no se altera muy bien, puede pasar desapercibida, pero con la coloración de rojo de Congo, el área intersticial y la pared de los vasos se encuentran afectadas, ¿no? Entonces miren estas, y a la derecha tenemos con luz polarizada la bioresistencia de un color verde manzano, un tanto azulado, también detecta la misma sustancia amiloide, ¿no? Con luz polarizada, bioresistencia. Como ustedes ven, es la misma imagen, pero con dos
características de coloración importantes, ¿no? Recuerden entonces que la coloración para detectar sustancia amiloide o proteína amiloide es rojo de fondo o coloración para amiloide. ¿Sí? Bien, entonces, químicamente, pues, estas fibrillas no ramificadas, ¿no?, se asocian con un componente P de estructuras pentagonales anómalas, y hay distintos tipos de amiloides, hay como 20 tipos de amiloides, pero las más importantes, las que ustedes tienen que conocer, son 3. La proteína de cadenas ligeras, AL, la proteína asociada amiloide, AA, y la proteína beta amiloide, que es AB2, ¿no? Entonces, ¿eso por qué es importante? Porque se asocia directamente con enfermedades que ya a continuación vamos a mencionar. Por ejemplo, las cadenas ligeras se asocian a enfermedades de las células plasmáticas, entonces a gampapatías monoclonales, a mieloma múltiple, ¿no? Y se asocia pues a mieloma múltiple, y hay que hacer inmunoelectroforesis para hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, mieloma múltiple y cadenas ligeras, hay que también ver las proteínas de 20 iones que se eliminan en la orina y se las detecta también. En cambio, la proteína asociada a amiloide, AA, o SAA, es una amiloidosis sistémica, mientras que la proteína amiloide de cadenas ligeras es una amiloidosis primaria. Esa amiloidosis asociada a amiloide corresponde a una enfermedad sistémica, o también se llama amiloidosis secundaria en enfermedades crónicas. Poliomielitis, tuberculosis, bronquiectasia, especialmente en la tuberculosis antigua, que da cavernas y donde se detecta pues esta enfermedad como una enfermedad agregada a la enfermedad sistémica crónica que está padeciendo el paciente. La proteína de los amiloides se asocia pues a enfermedades ya del anciano, ¿no? Como también a las enfermedades a la amiloide que se asocia a la pared de los vasos sanguíneos en la enfermedad de Alzheimer. ¿Ya? Esto se ha detectado ya finalmente de que este engrosamiento que sufren estas paredes vasculares en estos pacientes con Alzheimer está compuesto por este tipo de amiloides. Bueno, ahí tenemos una lista tridimensional de las fibrillas compuestas por los filamentos pareados, ¿no? Igualmente, estas cadenas de proteínas dejan unos espacios porque están más plegadas, y en estos espacios es donde justamente la coloración de amiloide se ubica y encuentra lugar para entrar ahí. Y por eso que se detecta mediante esta coloración a este tipo de proteínas anómalas, que son de tipo similar. Otra menos frecuente de amiloides son transferretina, beta-2 nitroglobulina, pero no son muy frecuentes, son muy raras, ¿no? Más importantes son las 3 tipos de amiloides que hemos visto anteriormente. Sí, como les decía, pues la amiloidosis tiene varios, 2 o 3 tipos, ¿no? La forma sistémica es la forma generalizada, la amiloidosis sistémica, ¿no? Entonces, esta amiloidosis sistémica, vamos a ver que es la displasia de células B, o sea, incluso da linfomas de tipo B, ¿no? La amiloidosis primaria, ¿no? Que está relacionada pues con las células plasmáticas, como les decía, ¿no? Amiloidosis secundaria o reactiva, ¿no? Y una amiloidosis relacionada con la hemodiálisis. Hay formas hereditarias también con la fiebre mediterránea familiar, las polineuropatías, ¿no? Amiloidósicas familiares también. Pero recuerden bien que la amiloidosis primaria está relacionada con la amiloidosis, al tipo de amiloide AL o de cadena ligera, ¿ya? Y que corresponde pues a las células B y que están relacionadas con el mieloma múltiple, ¿no? Y que también con los linfomas de tipo B. ¿Bien? En cambio, la amiloidosis secundaria pues ya es secundaria o reactiva a otras enfermedades de base, como tuberculosis y las que mencionamos. Bien, la forma localizada de la amiloidosis son pues depósitos nodulares tumorales, asociados también con el tipo de proteína L, ¿no? Asociados a la plasmática, y que se pueden encontrar, pues, por ejemplo, en la piel. Los dermatólogos a veces se encuentran que la piel de un área del cuerpo se encuentra endurecida, engrosada. Entonces, inmediatamente eso, la sospecha viene, ¿no? Es una amiloidosis localizada. Y hacen la biopsia de piel y se envía al patólogo para hacer la coloración rojo de cobre, ¿no? Igualmente en la lengua, miren, la lengua, en la región periodictaria, en la laringe, a veces hay una disfonía en el paciente, no puede pronunciar bien las palabras, tiene una ronquera crónica,
inmediatamente sospechan amiloidosis. Entonces hay que hacer biopsia de esas áreas, ¿no? Y hacer la coloración pues paramiloide o la coloración rojo de Congo para hacer el diagnóstico. También hay una amiloidosis endocrina que se observa muy raramente, pero en el carcinoma medular de tiroides, ¿no? O también en la troca de tiroides. Bien, en cuanto a los estímulos, pues ahí están los diferentes tipos de estímulos, ¿no? La producción de cantidades anormales de proteínas, por ejemplo, estímulos carcinógenos, cuando hay proliferación monoclonal de linfocitos B, se alteran pues la célula plasmática, ¿no? Para ver el tipo de cadenas ligeras, ¿no? AL, el tipo de proteína AL que se produce cuando hay ese tipo de estímulo desconocido, son carcinógenos, y también las inflamaciones crónicas, ¿no? Tenemos activación de macrófagos, interleucinas, hepatocitos, y se produce pues el tipo de proteína asociada, ¿no? Y proteína asociada que va a la proteólisis limitada. Entonces no hay un catabolismo realmente de las proteínas que se produce a nivel del macrófago, y se produce la proteína asociada, la de tipo AA. En cambio, en la proteína limitada, de origen de la célula plasmática o el linfocito B, da la proteína de cadenas ligeras AL. Finalmente, la transferrina, pues que por mutaciones se ha demostrado pues que se produce pues este tipo de amiloide denominado proteína transferrina, ¿no? O ATCR. Bien, los órganos más afectados en la amiloidosis son el riñón, ¿no? El vaso, el hígado, el corazón, ¿no? Y las paredes de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, ¿qué se va a producir en los riñones? Un depósito de proteína amiloide en el mesanquio, ¿no? Del prostaglandino, ¿no? ¿Qué se va a producir en el vaso? Unos nódulos blanquecinos, endurecidos, ¿no? En el vaso, ¿no? Que el vaso va a adquirir una forma estructural a manera de un mapa, ¿no? Prácticamente endurecido. Y en el hígado, pues, va a producirse un depósito en el área intersticial, produciendo atrofia de los hepatocitos, ¿no? Y en el corazón, pues, en el espacio también intersticial de los miocitos, el depósito de este sustancia amiloide, produciendo, pues, atrofia de las células musculares y produciendo, pues, cardiomegalia, un aumento en el volumen del volumen del corazón. Las características clínicas: hay que hacer biopsia, hay que hacer una admisión, ¿no? Hay que hacer una biopsia si es sistémica, como le decía, del recto, o de la grasa abdominal, o de la mucosa gingival, o labial también, ¿no? Y también pues hay que recordar que la amiloidosis asociada con dispersión de las células B, como les mencionaba, pues hay que hacer, se indica la electroforesis, ¿no? Del suero y la orina, y hay que hacer también biopsia de médula ósea, también es necesario a veces para identificar, ¿no? A veces es tan sencillo identificar la amiloidosis. En la amiloidosis sistémica el pronóstico es malo, bueno, como decía, es irreversible, no hay manera de detener esto, ¿no? La vida media, pues, aproximadamente es de 24 meses, ¿no? Pues sobreviene la muerte. En cambio, la amiloidosis reversible puede ser un pronóstico ligeramente mejor, según la capacidad, pues, para controlar la sección de base, ¿no? Si es una amiloidosis localizada, mucho mejor todavía, ¿no? Bien, ustedes ven acá, miren ustedes, estamos viendo el glomérulo, ¿no? Entonces, noten el glomérulo algo especial, ¿no? ¿Qué cosa? Estas áreas bastante que están en el área mesanquial de un color rojo intenso. Esa área rojo intenso no es otra cosa que la sustancia amiloide o la proteína amiloide que se ha depositado en el área intersticial, en el área mesanquial, no produciendo pues atrofia de capilares, atrofia de células epiteliales, y al final va a producir una insuficiencia renal, ¿no? Y no solamente eso, vamos a ver paredes de vasos sanguíneos y el área intersticial, ¿no? Sí, a nivel cardíaco, miren ustedes, ¿no? Como en una coloración de hematoxilina y eosina es suficiente a veces para identificar que esta área de la derecha no es igual a esta área de la izquierda. Entonces, esta área de acá, miren ustedes, esta área de un rojo bastante tenue, donde no hay núcleos ya de las células, prácticamente por atrofia de estas células, es donde se ha depositado esta sustancia, proteína anómala, que es la sustancia amiloide, ¿no? Acá, bueno, mucho más cerca, ¿no? Todas las áreas pálidas que ustedes observan por el menor coloración corresponden pues a la amiloidosis cardíaca. Bueno, con luz polarizada
¿no? Las áreas restringentes de color que brillan, ¿no? Color de verde manzana, corresponden pues a la proteína amiloide. Igualmente un vaso sanguíneo, miren, una proteína de cadena ligera de tipo AL, depositada en la pared de esos vasos, ¿no? Igualmente con rojo de fondo arriba y con luz polarizada en la parte inferior. Igualmente identifica a la proteína amiloide. Bueno, una deposición amiloide en el tejido, noten las fibrillas que se observan, no ramificadas, mal plegadas, desorganizadas prácticamente, en una micrografía electrónica. Bueno, hay muchos tipos de amiloides, en los cuales está incluido las que les he mencionado, ¿no? Sus proteínas precursoras, ¿no? De distinto tipo, beta de microglobulinas, transtirretina, apoproteína, ¿bien? Y el contexto clínico a la que nos va a dar como consecuencia la patología o los diferentes tipos de enfermedades. Tenemos, por ejemplo, mieloma múltiple, que es la macroglobulina de Waldenström, ¿no? La polineuropatía amiloidótica familiar, tenemos las enfermedades de Seger, ¿no? Etcétera, ¿no? Numerosas enfermedades en las cuales se relacionan diferentes tipos de amiloides que les había mencionado, son como 15 o como 20 tipos de proteínas anómalas. Bien, clasificación de amiloides humanas tenemos ahí también igual, ¿no? Proteínas precursoras, ¿no? El contexto clínico PO, ¿no? Por ejemplo, tipo de diabetes 2, los insulinomas, ¿no? El tipo de proteína amiloide que se producen, ¿no? Tener de la pituitaria, ¿no? Prolactina, ¿no? Igualmente la córnea, la proteína de lactoferrina, ¿no? Igualmente, ¿no? Diferentes tipos de proteínas precursoras, ¿no? Que se forman pues anómalamente, ¿no? Y que son pues por mal catabolismo, ¿no? O por disminución de su síntesis o aumento de su síntesis que se deposita en el tejido. Miren, acá los mecanismos de depósito de la sustancia amiloide, por ejemplo, de la cadena ligera, ¿no? Bueno, hay desórdenes primarios en la producción de inmunoglobulinas, los cuales pues intervienen en las células plasmáticas, ¿no? El exceso de producción de inmunoglobulinas, bueno, pues va por las proteínas de vencillones a nivel de la orina, ¿no? Otras entran en la circulación y finalmente entran en el macrófago, ¿no? Su menor eliminación o su degradación o su procedimiento proteolítico limitado hace que estas sustancias proteináceas, ¿no? Que se van a formar sean mal formadas o mal plegadas y se depositan en los tejidos. De igual manera, las inflamaciones crónicas, ¿no? Inflamaciones frecuentes, infecciones frecuentes, tuberculosis de larga duración, ¿no? Cáncer, miren ustedes, ¿no? Fiebre mediterránea familiar, ¿no? Con estímulos de infecciones o inflamaciones crónicas, ¿no? Hacen que el hígado vaya produciendo sus factores de reactantes en fase aguda, los cuales van a entrar en circulación y pues se van a formar, pues ahí se va a producir un tipo de proteínas, se va a sintetizar a nivel hepático este tipo de sustancias amiloides, los cuales igualmente entran en el macrófago y la formación de proteólisis, el procesamiento de degradación parcial de esta sustancia hace pues que se libere esta sustancia proteinácea anómala y que se deposite en los tejidos produciendo pues en la atrofia en los tejidos, ¿no? Entonces, esta imagen ven el origen específico de la proteína amiloide, la formación del amiloide a nivel y el procesamiento anómalo que sufre a nivel del macrófago. Igualmente acá, un poco más individual, a nivel hepático, ¿no? La proteína, el amiloide asociado, ¿no? SA, y otros factores de reactantes en fase aguda, pues son los que se liberan hacia la circulación, produciéndose pues una liberación parcial o degradación parcial a nivel del macrófago, no produciéndose pues una amiloidosis de tipo AA, asociado a amiloide. Igualmente acá, con proteínas precursoras de amiloide, se incrementa la síntesis, ¿no? O factores mutantes también puede ser, hay proteínas precursoras, un pool de precursores de este tipo de proteínas, mal conformación, ¿no? Amiloidogenética, formación de las fibrillas anómalas y pues una acumulación de esas proteínas de tipo amiloide, ¿no? Ya sea en los tejidos, ¿no? Bueno, acá miren ustedes cómo se deposita la sustancia amiloide a nivel de la membrana basal. No miren el amiloide, identificado con la letra A, adyacente casi a la membrana basal,
¿no? Prácticamente. Entonces, toda esta sustancia amiloide va a presionar a las células epiteliales que se encuentran adyacentes y las va a atrofiar, ¿no? Igualmente a los capilares que están a su lado. Bueno, acá el amiloide en los glomérulos, miren cómo prácticamente todo el glomérulo va llenándose de esta sustancia amiloide, color ya bastante intensa, roja, ¿no? Y pues va atrofiando todas las células que se encuentran ahí, ¿no? Al final este paciente va a querer pues una hemodiálisis, si es que solamente está en el riñón. Si está sistémicamente afectado, obviamente va a ser irreversible. Ahí es roja, en el otro tejido que nos mostró era pálida. Sí, de todas maneras la coloración es un tanto intensa, a veces el color no es, o sea, a veces el color de rojo es como cualquier coloración, ¿no? Una coloración de H a veces es un poco más rosada, otra menos rosada, pero la más importante es rojo de Congo para la identificación, por eso no hay piel, ¿no? Y acá bien, en la amiloidosis hepática, noten ustedes, ¿no? Hay unas áreas rojizas que están adyacentes a los hepatocitos y que están pues ingresando la sustancia amiloide y lo están produciendo compresión y atrofia de estos hepatocitos, ¿no? Acá amiloides, se nos da un caso de Alzheimer, miren las paredes vasculares cómo se tiñen de este color y producen pues atrofia y engrosamiento de esta pared vascular, ¿no? Igualmente en miocardio, ¿no? El tipo cadena ligera KL. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bien, vamos a pasar entonces a reacciones frente a órganos y tejidos trasplantados. Profesor, una pregunta. Sí, bien. Cuando ya sobre las proteínas asociadas con la amiloidosis, sí considera también sistémica, pero en secundaria, ¿no? O sea, primaria es cuando están relacionados con la gamma-apatía monoclonal relacionada a células B, ¿no? De tipo AL, ¿no? Entonces ahí está relacionado el mieloma múltiple, ¿no? Las proteínas de D que se liberan, ¿no? Y está asociado al linfoma. ¿Bien? Y la proteína secundaria ya implica pues un efecto de enfermedades de base. Por ejemplo, secundario a tuberculosis, secundario a osteomielitis, secundario a infecciones crónicas, etcétera, etcétera. Una cosa es primaria y otra es de dónde se origina, de las células B, alteración de las células B, sus proteínas que dan, en este caso las inmunoglobulinas, después se dice cadena ligera de inmunoglobulinas, y otra cosa es secundario a enfermedades crónicas, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar ahora a ver lo que es la reacción frente a órganos y tejidos trasplantados. Entonces miren acá pues el HLA, nosotros tenemos diferentes tipos de HLA, ¿no? No hay ninguna persona que pueda tener un HLA igual que otro, excepto los gemelos idénticos, ¿no? Entonces ellos no reaccionan, ¿no? Pero nosotros tenemos diferentes HLA. Entonces eso hace realmente que haya problemas en los órganos trasplantados de un aloinjerto, ¿no? Aloinjerto se refiere a que tú puedes recibir el riñón de tu compañero, ¿no? Hizo injerto o homoinjerto es de uno mismo, ¿no? Y así, ¿no? Entonces estamos hablando de aloinjerto, ¿no? Entonces, acá pues intervienen las moléculas de clase HLA, clase 1 y clase 2, ¿no? Entonces acá se refiere a que las células T del hueso reconocen las moléculas del HLA del aloinjerto como están, ¿no? Entonces comienza pues el ataque con la formación de anticuerpos y con la formación de activación de linfocitos T, lo que van a dar respuestas tumorales y respuestas de tipos celulares con destrucción de las realmente en síntesis de la pared de los vasos sanguíneos del órgano trasplantado. Entonces, ¿qué se va a producir acá? Se va a producir isquemia, destrucción de la pared, hemorragia, ¿no? Si se destruyen vasos sanguíneos se produce isquemia. ¿Y qué isquemia? Va a haber infarto. Y no solamente isquemia, va a haber necrosis. Y la necrosis va a ser una necrosis de tipo fibrinoide, ¿no? Entonces, eso de acuerdo a si el rechazo a trasplantes interagudo, agudo o crónico, ¿no? Recuerden que va desde los pocos minutos a las pocas horas, a los días, y va desde los 90 días, y el rechazo agudo, hasta el rechazo crónico, hasta los 400 días. El rechazo crónico, que se caracteriza pues por hacer fibrosis, ¿no? Los vasos se van a engrosar y va a haber fibrosis del tejido, pues igualmente que se va a producir isquemia,
vasculitis, fibrosis, y al final pues el tejido realmente no va a tener irrigación y va a ser eliminado, ¿no? Entonces, dígame. ¿No podría haber una necrosis De cierta manera es una necrosis isquémica, ¿no? Y la necrosis isquémica es una necrosis hemorrágica, y la necrosis hemorrágica no es una cosa que la necrosis coágulo. Lo que llamémosle isquemia y necrosis desde el punto de vista porque el tejido después realmente falta sangre, ¿no? Y se destruyen vasos sanguíneos y hay hemorragia, ¿no? Sino que acá en este caso no hay obstrucción de sangre, de que no le falta sangre, sino que hay necrosis, con lesión de las paredes vasculares, ¿no? Y entonces acá pues está directamente comprometido los linfocitos supresores o citotóxicos, ¿no? Así como una lesión microvascular con isquemia y reacción mediada por macrófago, ¿no? Entonces pues las respuestas mediadas por anticuerpos inducen lesión de las células endoteliales y daño de los vasos sanguíneos. Primeramente, huésped versus injerto. ¿Qué quiere decir esto? La persona que recibe el injerto, por ejemplo, yo recibo un riñón, ¿quién va a luchar contra quién? El huésped, o sea, yo contra el riñón. Eso se llama huésped versus injerto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? El receptor, o sea, el paciente, ha sido sensibilizado previamente a los antígenos del injerto. Entonces, el órgano, ¿qué le va a pasar? En este caso, el riñón que recibe se torna cianótico, pálido, moteado, ¿no? Y la reacción es mediada por de tipo inmunocomplejo. Entonces, hay lesiones endoteliales, hay formación de anticuerpos que lesionan las paredes de los vasos sanguíneos, provocando pues la activación del complemento. Entonces vienen los polimorfos nucleares por la activación del complemento y los polimorfos nucleares derraman sus citocinas en la pared vascular y se produce lesión vascular. Entonces, ¿qué va a producir eso? Necrosis fibrinoide de los vasos sanguíneos, ¿no? Seguida del infarto, ¿no? El infarto. Entonces, hay rechazo agudo, es a los pocos días del tratamiento inmunosupresor, porque se supone que el paciente tiene que entrar en un tratamiento inmunosupresor para que no reaccione inmediatamente contra el órgano. Entonces, inmediatamente que se suspone o que se suspende ese tratamiento inmunosupresor, viene el rechazo agudo, ¿no? Entonces, hay infiltrado intersticial mononucleares, los linfocitos citotóxicos, las células CD4 causan daño al inducir una reacción de hipersensibilidad cardíaca, ¿no? O sea, se refiere a una reacción de hipersensibilidad de tipo celular, ¿no? Hay una vasculitis subaguda, el tratamiento de la íntima, estrechamiento vascular, y pues causa isquemia y infarto, ¿no? Por supuesto. El rechazo crónico se produce en meses o años, ¿no? Hay fibrosis densa, hay obliterativa, lo que causa igualmente isquemia e infarto, ¿no? Bueno, acá infarto hay apoptosis, miren ustedes las fechas, donde estas células eran de color bastante rositas acá, ¿no? Son células que están en apoptosis, ¿no? Producto justamente del rechazo del huésped contra el injerto, ¿no? Acá, un trasplante renal, miren ustedes, acá el intersticio del riñón se encuentra ya realmente invadido por tejido fibroso, ¿no? Los glomérulos están totalmente fibrosados, hasta casi nodulares, ya, miren acá por esta área acá. El área intersticial no hay tubulis, ¿no? No hay tubulis proximales, nada, solamente fibrosis, ¿no? Igualmente hay fibrosis de los vasos sanguíneos, miren, prolifera el tejido de la media, el tejido muscular, el tejido fibroso, depósito de colágeno, ¿no? Igualmente acá en el intersticio de los glomérulos también, el infiltrado inflamatorio acá, ¿no? Igualmente el rechazo agudo, miren, la reacción inflamatoria intersticial es característico de este rechazo agudo, este infiltrado inflamatorio. Acá también el rechazo agudo y inflamación intersticial, todas estas áreas se observa pues abundantes linfocitos, ¿no? Linfocitos de una inflamación intersticial, ¿no? Células plasmáticas, también acá hay dos células plasmáticas, acá hay otras células plasmáticas, acá hay otras. El resto son linfocitos. Y un trasplante cardíaco, miren, un rechazo agudo, ¿no? En los cuales hay pues una congestión severa, áreas de isquemia, necrosis, pues áreas de cáncer. Rechazo agudo cardíaco, ¿no? Rechazo de infiltrado inflamatorio perivascular, acá,
de un autoinfarto pulmonar en el perro, ¿no? Una lesión obliterante, vascular, rechazo crónico, miren acá, proliferación de este tejido fibroso que obstruye prácticamente o oblitera la luz, provocando pues isquemia, ¿no? Y fibrosis finalmente del vaso, ¿no? Un rechazo hiperagudo riñón, miren el tejido hemorrágico, como su compañero dijo, una necrosis, ¿no? De ese tipo, prácticamente una coagulativa. Acá también un rechazo agudo, miren el riñón como se encuentra totalmente hemorrágico, ¿no? Miren la cantidad de necrosis que hay en el riñón, totalmente una necrosis fulminante, ¿no? Totalmente, no hay núcleos acá, ¿no? Igualmente un infiltrado severo, intersticial, muy severo, el rechazo agudo, ¿no? Rechazo crónico, miren, la presencia de fibrosis, ¿no? Tal es así que el riñón se encuentra prácticamente contraído, ¿no? Por toda esta área fibrótica, ¿no? Hiperagudo en trasplante renal, tiene trombos de fibrina, acá, trombos de fibrina, ¿no? Prácticamente en toda una área pues, ya bastante hemorrágica. Miren acá también el tejido, ¿no? El infiltrado severo, ¿no? Acá, en el riñón. Acá, mediante una coloración de tricrónica de brazo, podemos observar la presencia de fibrosis. Todas estas áreas azules que se observan en tejido pues, conjuntivo fibrótico formado debido al rechazo crónico, ¿no? Acá también vienen hasta el glomérulo, ¿no? Bien, el otro tipo de rechazo es un rechazo del injerto, o sea, de la médula ósea que me han trasplantado contra mi persona, ¿no? Contra el hueso. Entonces, eso se llama H, ¿no? Enfermedad del injerto contra el hueso, ¿no? Entonces acá vamos a ver que es una lucha pues de órganos o de unas células competentes, que es la médula ósea, contra el paciente que es inmunodeprimido, ¿no? Se supone que las células competentes es la médula ósea que me ha trasplantado, ¿no? Entonces, se observa esto en leucemias, pacientes que tienen anemia plástica, ¿no? Fundamentalmente más leucemias, en los cuales hay que viajar a otro sitio, a Lima, para hacer trasplante de médula ósea. Eso se llama injerto contra el hueso. Entonces acá, ¿qué pasa? Que las células inmunocompetentes de la médula son inducidas en el paciente que está inmunodeprimido. Una HLA reconocen las células, las moléculas no idénticas como extrañas y las atacan, ¿no? Entonces, lo que se produce pues, es una lesión medida por células inmunocitotóxicas CD4. Entonces acá, ¿qué está comprometido? La piel, el sistema biliar, ¿no? Y el sistema gastrointestinal. Entonces, ¿qué va a haber acá? Va a haber exantemas, o sea, el paciente va a presentar un exantema diseminado en la piel, va a presentar colestasis intrahepática severa y explosión de las criptas a nivel intestinal, lo que va a dar inicialmente una diarrea secretora y luego una diarrea sanguinolenta. 3 puntos importantes que tienen que recordar, ¿no? Espasmos abdominales también, alteración en la función hepática por la colestasis, ¿no? Y luego pues en la forma crónica se produce pues esclerosis de la piel misma y también síndrome como el síndrome de Sjögren, ¿no? E inmunodeficiencia, ¿no? Miren acá el exantema que se produce en la piel, una área bastante eritematosa, roja, en toda la piel del paciente, ¿no? Miren la colestasis que hay a nivel de los canalículos biliares, los lagos biliares, ¿no? También de canalículos biliares ahí llenos de bilis, ¿no? Un infiltrado inflamatorio crónico también, ¿no? Bueno, acá tenemos a nivel de la piel, a nivel del hígado, ¿no? Explosión de fibroblastos, con la consiguiente pues desaparición de los apéndices cutáneos, desaparece todo eso, por eso la piel se torna engrosada, ¿no? No se ve pues infiltrado inflamatorio también, ¿no? Y a nivel intestinal pues la desaparición y la explosión de estas criptas intestinales, lo que va a dar como consecuencia pues una necrosis del epitelio gastrointestinal. Miren este exantema que presenta el paciente acá en la planta de los pies, atrás y acá también, ¿no?
¿no? Esa es reacción injerto contra el hueso, ¿no? Acá también tienen ustedes, ¿no? Una reacción bastante severa, incluso produce destrucción de las uñas, ¿no? De estas uñas, y produce necrosis e isquemia en todas estas áreas de las uñas. Acá miren ustedes, temprano, una reducción temprana. Acá miren en la piel de este paciente, un exantema severo con hemorragia también, ¿no? Miren el edema palmar severo, ¿no? Acá unas úlceras también, ¿no? En la mucosa oral, en los labios también, ¿no? Acá también unas lesiones superadas de erosiones, ¿no? En la mucosa oral, ¿no? Igualmente acá se agregan infecciones, ¿no? En la piel hay apoptosis, degeneración hidrópica, acá. Todas estas áreas blancas que ustedes observan acá en la unión dermoepidérmica o unión de la interfase, son células pues, que están rodeadas de un halo blanquecino. Eso se llama vaporización, ¿no? O degeneración hidrópica de las células nasales. Actualmente acá también, vamos a decir queratosis, acá arriba, queratosis con acantosis, engrosamiento de la piel. Acá hay unas células apoptóticas, ¿no? Apoptóticos, queratinocitos apoptóticos, ¿no? Igualmente exocitosis. Cuando salen las células inflamatorias que se localizan en la epidermis se llama exocitosis, ¿no? Degeneración vacuolar, infiltrado linfocitario, ¿no? Bueno, acá también tenemos apoptosis, miren acá, apoptosis, vaporización, ¿no? Igualmente acá, queratinocitos apoptóticos, acá hay una mitosis, acá hay una, acá también, acá también una apoptosis, acá también otra apoptosis. Acá están las cristas en las cuales vemos que hay explosión en las células, cómo se destruyen acá, en las células epiteliales de estas cristas glandulares, miren acá todo esto. ¿No? Pérdida de continuidad con pérdida de estas áreas epiteliales, ¿no? Acá se destrucción, miren la necrosis que hay a nivel de estas áreas de epitelio. Acá se ha perdido ya el epitelio, ¿no? Una enfermedad grave del colon, degradación, erosión prácticamente de estas áreas, ¿no? Igualmente acá, miren, con cuerpos apoptóticos acá, en las cristas, todas las células van a ser destruidas, ¿no? Y todo se va a perder, esa área va a romperse, va a haber una hemorragia, ¿no? Igualmente acá, cuerpos apoptóticos, por acá, y cristas también, acá también. Muy bien, ¿una pregunta? ¿No hay una pregunta? Su asistencia, por favor.